Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente en esta oportunidad. Estamos saliendo en una transmisión especial de este programa Política de M, que está saliendo a través de una multiplataforma y varias plataformas en realidad, tanto Noakeico como La Salita del Zinc y Comunicambio. Mi nombre es Luis Gárate, soy director y comunicador del medio Comunicambio y estamos en este programa especial saliendo con la conducción también de mi compañera Laura Burgos, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Soy Laura Burgos, parte del colectivo de La Salita del Cine. Es un gusto estar esta noche con ustedes. Muy bien, y bueno, ahora con Laura vamos a tener un programa muy especial para abordar algunos temas de la coyuntura nacional que son sumamente preocupantes. Y vamos a tener dos invitados muy especiales en esta noche que nos van a acompañar. Tanto el comunicador y analista político Rolando Catacora, que nos va a acompañar desde la región Puno, y la congresista Susel Párez, que también nos va a acompañar en un segundo bloque. Entonces, vamos a iniciar esta primera parte del programa conversando justamente con el, mencionaba, periodista, analista político, activista también, Rolando Catacora, quien nos está acompañando desde la región Puno, y con él vamos a conversar de un tema sumamente preocupante que tiene que ver con lo que está ocurriendo en esta región del sur del país. Realmente hemos visto espantados, digamos, no solo lo que ocurrió hace poco aquí en la ciudad de Lima, con estas lideresas aymaras que fueron brutalmente agredidas por la policía, sino también lo que ha ocurrido hace poco en la región Puno, ¿no? Y de lo que vamos a conversar un poco más en adelante. Quiero darle la bienvenida a Rolando. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente en Comunicambio y ahora en este programa especial con eh, Política DM, que salimos con otros medios aliados, La Salita del Cine y Noa Keiko, por supuesto. Entonces, bienvenido Rolando y quiero pasarle la posta a Laura, que creo que tiene una primera interrogante que plantearte. Encantado. Laura, tu micro está apagado, enciéndelo por favor. Perdón. Así es, Rolando, un gusto. Nosotros Claro. quisiéramos saber, en primer lugar, cómo ha tomado el pueblo de Puno lo acontecido con los soldados en Ilave. Bueno, en realidad, como ya es obvio de imaginar, hay una molestia hasta casi natural por lo que viene sucediendo durante todos estos meses, ¿no? Y ya la paralización en sí de por sí era bastante contundente en toda la zona sur, básicamente, de la región Puno, ¿no? Y que es también, a su vez, la zona aymara de la región. Por supuesto que la región de la zona norte también tenía sus paralizaciones, tenía sus manifestaciones y sus días de, como ha denominado la población, de tregua, ¿no? Que le daban para poder abastecerse y todo esto. Pero la población aymara, básicamente hacia el sur de la región Puno, frontera con Bolivia, de Puno hacia el sur está la provincia del Collao, cuya capital es Ilave. Más allá, más al sur, se encuentra la provincia de Chucuito, cuya capital es Juli. Eh, y el problema suscitado en estas dos provincias o en estas dos ciudades, básicamente, ¿no? Primero hemos tenido durante todos estos meses al pueblo aymara, básicamente, voy a hacer referencia a ello, bastante fortalecido en su lucha y son los que están sosteniendo la continuidad de esta paralización durante todo este tiempo, porque el puente internacional de Ilave es un paso estratégico para cuando se establece alguna jornada de lucha, y eso es conocidísimo, ¿no? A nivel nacional. Bloqueado ese puente, el paso vehicular es imposible hacia la zona sur o del sur para Puno o Juliaca, ¿no? Entonces es un punto muy importante que siempre es tomado por los habitantes de Ilave. Si bien es cierto, esto no inicia solamente o recrudece estos días así porque sí, ¿no? Todo inicia a raíz del video que se propaló de mujeres aymaras, justamente de la zona de Juli, de donde yo soy originario también,
donde se veía pues que a las señoras las gaseaban, ¿no? Y ellas estaban simplemente transitando en una marcha a vistas pacífica. Entonces, de por sí, eso, y ellas estaban cargadas en el aguayo tradicional de sus hijos, de sus bebés, que es una cuestión muy natural de ver aquí, ¿no? A diferencia de lo que dice el ministro de Educación, que es algo que lo compara inclusive con algo muy grotesco, pero Con los, con es un animales. con animales, por Dios. Es un vínculo entre madre e hijo fuertemente arraigado en las tradiciones del pueblo aymara, del pueblo quechua, de la mujer andina. Ese hecho de cargarlos en el aguayo y cobijarlos hasta cierta edad, les da, y está demostrado esto en estudios, les da un vínculo madre-hijo muy fuerte, mucho más fuerte. Tienen un lazo más que simplemente de parentesco. Entonces, las madres consideran importante siempre llevar a sus hijos para mantenerlos cerca de ellas y viceversa, ¿no? Entonces, no es que las mamás ilabellas, juleñas o puneñas en movilización en Lima hayan optado simplemente de llevarlos por tratar de maltratarlos, en qué cabeza cabe, eso es un delirio, ¿no? Ante ese hecho sucedido en Lima, del acto en el que les cae el gas lacrimógeno a ellas, que estaban indefensas, pues, ¿no? Y justamente era un grupo que tenía la bandera de Juli movilizándose. Entonces la población juleña se molestó tanto, se indignó tanto por esta situación, que había convocado a paralización, ¿no? La población lo llama acá en Puno paro seco, cuando el paro es total, es contundente, y habían convocado ya paralización para el día sábado. Y de esto obviamente estaban enterados, ¿no? Los militares, los policías que todavía están en la zona, porque la comisaría de Juli hace tiempo ya ha sido abandonada por la policía, por los efectivos, ¿no? Y estaba abandonada la comisaría. Entonces, habían convocado una movilización y temprano en la mañana esto sucede el sábado 4 en la mañana, golpe de 9 más o menos. Hay un contingente de militares que viene de la zona fronteriza del distrito de Pomata, que pertenece a provincia de Chucuito, donde está el cuartel. Hay un cuartel allí en Pomata, y de ahí viene un contingente de soldados que trata de ingresar primero a Juli por la zona norte de la ciudad. Trata de ingresar y la población de Juli, que ya estaba concentrada para bajar a la asamblea popular en la plaza de armas, le bloquea el paso durante varias horas, y es más, los hacen retroceder hasta que los militares, sin disparar una sola bala, dieron vuelta y se regresaron al cuartel de Pomata, ¿no? Pero también acá es importante aclarar que en Juli no hay un cuartel militar, sino el personal militar se encuentra acantonado en lo que era las instalaciones de un hotel de turistas, ¿no? El antiguo hotel de turistas que está a orillas del lago Titicaca. Está en la playa de Juli, un hotel antiguo que ha sido tomado como una especie de villa militar en la que ya había presencia militar hace meses, ¿no? Desde que empezó todo esto, inclusive más antes, ¿no? Había presencia militar, la población sabía que ahí estaban, pero habían enviado refuerzos supuestamente de Pomata, que hay cuartel, de Ilave, donde también hay un cuartel. Y entonces el sábado vienen los refuerzos de Pomata, no los dejan pasar, ¿no? Y la población se envalentonó, pues, ¿no? Porque el ejército regresó a su cuartel en la mañana. Y en la tarde van hacia las instalaciones del hotel, del ex hotel de turistas en Juli, a exigir a los soldados, a los militares acantonados ahí, a que se retiraran de la ciudad, a que se retiraran de la ciudad. Entonces, entre gritos y el tumulto que se exacerbaba, es que sucede ese encuentro, ese disturbio ahí que seguramente ya vieron todos mediante videos y que corrieron por las redes. Entonces, hay una parte que se ve que los están apedreando a un grupo pequeño de militares. Eso es en Juli. Eso es a espaldas del hotel de turistas justamente, ¿no?
Producto de esa confrontación es que los militares empiezan a hacer disparos, y esos Sí, disparos son los que Rolando, utilizan. sí, Sí, Lucho. Rolando, yo, en un poco, tú nos has contado un poco los antecedentes y el contexto, pero yo te quiero preguntar concretamente, porque, digamos, hay un debate ahorita, ¿no? En los medios de comunicación, varios de ellos han estado transmitiendo una versión, que es la versión oficial digamos, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde han mezclado, según lo que han revelado algunos periodistas independientes, ¿no? Unas tomas, ¿no? De video que esta narrativa que están construyendo es que habrían digamos, la población, digamos, habría acorralado y agredido a los soldados, y los soldados, en una suerte de forma de escapatoria prácticamente, se verían obligados a cruzar el río. Pero lo que han revelado, digamos, esta es la discusión que hay de por medio, con pruebas y videos en mano y testimonios de periodistas y gente que ha estado ahí, es que no habría, o sea, una toma no corresponde a la otra, ¿no? Es decir, una cosa es lo que ocurrió el sábado en Juli, la otra es lo que ha ocurrido, entiendo, el domingo en Ilave, ¿no? El domingo. Entonces, todo lo diferente a lo que sea a la narrativa construida, la población no ha estado agrediendo propiamente a los soldados, y más bien fue un capitán, ¿no? Que eso es lo que está un poco en discusión. Voy a acá aludir el nombre de este capitán, Josué Frisancho Lazo, ¿no? Quien, según testimonios de una madre de familia, una madre de los soldados, y del periodista Liubomir Fernández, que también ha confirmado este dato, fue el que obligó a los soldados a punta de disparos y amenazas prácticamente a cruzar el río, y lo que trajo en consecuencias, hasta ahora entiendo, 6 fallecidos, y bueno, han salido casi ahogados varios de ellos, ¿no? Y salvados además por la propia población de Ilave, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben ustedes esta disputa, digamos, de narrativas, y que digamos, vuelve a ponerse en el centro la criminalización, digamos, ¿no? El decir nuevamente el discurso de que son los pobladores, son los comuneros, los causantes, los provocadores, ¿no? Y solo para acotar una cosa final, que los mismos soldados son población de la zona, como hijos de comuneros, ¿no? ¿Qué comentario te merece este aspecto, Rolando? Coméntanos. Es que, claro, como tú bien dices, esto ya sucedió el día domingo, ¿no? Porque, claro, el sábado en la tarde, bueno, se incendió el Poder Judicial, quemaron el local de la comisaría en Juli, y a raíz de esto, del cuartel de Ilave se estaban viniendo a pie hacia Juli. Y en la frontera entre Juli y Ilave, la población juleña hace retroceder al ejército, y hace retroceder hasta la frontera entre Juli y Ilave, pero para hacia Ilave, ¿no? Ahí la población de Juli retorna para Juli, y hay videos inclusive del mismo periodista Libomir Fernández, aquí de corresponsal de la República aquí en Puno, en las que se ven claramente cuando ya la población juleña está regresando hacia la zona de Juli, y más bien son los ilaveños los que ya iban a esperarlos, ¿no? A los militares, pero ninguno de ellos lanza piedras o cosas similares, o sea, simplemente los esperan. Hay inclusive audios de los soldados que sobrevivieron, y relatan que en su desesperación algunos de ellos realizaron disparos al aire. Esos disparos al aire son de los que comenta mucha población, pero está no solamente el periodista Liubomir Fernández, sino también pobladores de la zona ilaveña. Lo primero que hacen al ver que se estaban ahogando ya varios de ellos, porque inclusive había personal militar que no sabía nadar, ¿no? No sabían nadar, y hacerlos cruzar por el río Ilave, ¿no? Yo he estado por cuestión de mi trabajo por esa zona. El río Ilave es conocido por su profundidad, y tiene un caudal que es bastante creciente intempestivamente, ¿no? Y ahora hacerlos cruzar por ahí, ¿no? Era un suicidio, ¿no? Y muchos de ellos entraron en desesperación, y dice que soltaron, pues, algunos disparos, pero ya había personas ahogándose, y las personas que se encontraban en lo alto de un cerro, de una loma, empezaron a bajar, no para arrojarles piedra, sino para tratar de socorrerlos.
Y efectivamente, cuando los retiran, hay videos también de esto, de los mismos pobladores de la zona, que da evidencia de que les preguntan, ¿ustedes de dónde son? Nosotros, y en el idioma aymara dicen, nosotros somos aymaras, somos de Ilave, somos de Juli. Son soldados, pues, de la zona. O sea, eh, era ridículo que se enfrenten con sus padres, con sus madres, con sus tíos, con sus familiares mismos, porque los soldados son del medio rural, básicamente, y no habían querido disparar en el enfrentamiento que tuvieron en la frontera con Juli. Entonces regresaban a pie nuevamente a Ilave y en búsqueda de un atajo, de un camino más corto, los acompañaron hasta el río Ilave. Y en el río Ilave pasa el militar que estaba amando y pasan nadando varios de ellos, ¿no? En su desesperación y se quedaron los que no eran muy hábiles y también, por supuesto, por el peso del equipo militar De la indumentaria. mismo, ¿no? Porque el armamento mismo es pesado. Hay gente inclusive que dice que estaban sin armas. No, efectivamente estaban armados, ¿no? Y los rescataron también con sus armas. De los que no se encontraron algunos armamentos son de los que terminaron desaparecidos y lamentablemente los encontraron recién el día de ayer, ¿no? Y eso es parte de la verdad. Rolando, han tenido prácticamente todo en contra. El peso, no sabían nadar, lo congelado que estaba el río en ese momento, todo han tenido en contra lamentablemente. No, sí, por supuesto. Imagínense, estamos hablando de tremendas mochilas, eso es un peso extra. Y además, el detalle aquí es que estos soldaditos, con cariño lo digo, porque son mis paisanos también, no estaban bien alimentados. Los están haciendo caminar durante días, de Ilave a Juli, de Juli para la frontera con Puno, y los tienen así, caminando mal alimentados, muchos están enfermos y están enfermando. Rolando, habían salido habladurías, digámoslo así, de personas que habían dicho que estos soldados habían estado siendo maltratados ya días anteriores. Por supuesto. ¿Han sabido algo ustedes? ¿Algo más que podamos añadirlo? Sabemos cómo es el régimen militar, y aquí en la zona altiplánica esto todavía se mantiene con mucha mayor fuerza, ¿no? Como en los años 80, 70, y se imparte las órdenes a rajatabla, ¿no? Y como se dice vulgarmente, sin dudas ni murmuraciones, ¿no? Entonces, hay muchos de los soldados que recién habían ingresado inclusive al servicio militar y tenían poco entrenamiento, ¿no? Ya sea en marchas de campaña, en manejo de pertrecho militar y todo esto, inclusive en controlar sus impulsos, ¿no? Es una cuestión de que eran nuevos en esas funciones y aún así los maltratan, ¿no? O sea, porque mira, aparte de ello, recordemos que los soldados no reciben el mismo entrenamiento que los mismos policías para poder enfrentarse o parar un disturbio o una marcha, ¿no? Ellos no tienen ese entrenamiento. Por supuesto. Y mira, la población tanto de Juli como Ilave le reclama a los agentes, a los efectivos del ejército: ustedes son servidores de la patria para la guerra, les dicen. Hay videos, lo pueden ver. Son ustedes servidores de la patria para la guerra, vayan a las fronteras a cuidar nuestras fronteras, no somos chilenos, no somos bolivianos. ¿Por qué no van a la frontera? Nosotros no nos están declarando la guerra, les dicen. Entonces, obviamente, con los pomapeños no se conocían varios de ellos, pero con los soldados ilaveños ya se reconocieron entre familiares, ¿no? Habrán visto videos todos en los que un padre lo rescata a su hijo, inclusive porque estaba cerca de la zona, lo rescata y le brinda abrigo, porque, como bien dijiste, el río está pues a temperaturas de -0 grados. Por eso es que toditos los que han estado ahogados y han sido rescatados estaban con hipotermia y terminaron en el hospital, ¿no? Y aún así los obligaron a grabar un video condicionado a simple vista, ¿no? Los obligaron a participar y a repetir un discurso que no dijeron para las cámaras de los mismos pobladores, de los ciudadanos o de la gente que estaba grabando y transmitiendo en vivo el mismo domingo por la tarde. Es impresionante, sí. Yo soy profesora, esos soldaditos parecían de mis niños pequeñitos cuando están recién aprendiendo a exponer, igualito así, tal cual. Sí, terrible, Laura, efectivamente.
se ha visto, o sea, es evidente que hay una disputa aquí de narrativas y de quién construye la verdad, ¿no? Y es evidente que hay una alianza perversa, digamos, de algunos medios de comunicación que se prestan a la construcción de estas supuestas posverdades de una manera realmente nauseabunda, diríamos, desde nuestra parte, porque es la prensa independiente, ¿no? Los periodistas y la misma población que ha grabado, ¿no? Los que están mostrando la realidad, ¿no? Y se cae a pedazos esta narrativa oficial burda, ¿no? Que quiere construir un imaginario, ¿no? Para victimizarse cuando estamos viendo que a los propios soldados los ponen como carne de cañón en una situación penoso. Rolando, yendo un poquito más en profundidad al tema, queremos ayudar a entender y quiero refrescar un poco a los que nos están viendo. Hemos tenido unas dificultades, disculpen ahí, técnicas para enlazarnos con las páginas de Noa Keiko y Salita del Cin, discúlpenos ahí por eso, pero quería recordar que estamos con el economista, analista político Rolando Catacora, que nos acompaña desde Puno para entender un poco estas protestas y estas situaciones que se están viviendo en la región Puno. Rolando, quiero que nos ayudes a entender un poco, ya lo dijiste al inicio de la conversación, pero ¿cuál es la razón que mientras otras regiones del país parece que hubiera disminuido la protesta social, que no se ha aplacado del todo, pero ha disminuido la combatividad, digamos, la intensidad de la lucha? Sin embargo, Puno parece ser ahorita la región, digamos, baluarte, la región que está encabezando, digamos, la resistencia, vamos a decir, al régimen cívico-militar de Dina Boluarte, y la que sigue desplegando la llegada de, digamos, representaciones a Lima, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, si nos ayudas a entender un poco más esta capacidad de resistencia y de organización de las comunidades que siguen liderando, digamos, en el país esto, ¿no? Y tanto es así que el gobierno de Dina Boluarte está ofreciendo ya paquetes, no sé qué, políticas que quiere focalizar para Puno, tratando así supuestamente de aplacar esta resistencia que es evidente, se nota muy, muy firme, digamos, ¿no? Coméntanos algo sobre esto. Sí, pues un día somos hermanitos, un día somos un pueblo bonito y al día siguiente nos meten bala, ¿no? Es que las cosas funcionan así. Este gobierno va de patinada en patinada. Realmente parece ser siempre, pues, ¿no? La vicepresidenta de Pedro Castillo. A ver, de lo que sucede es que Puno es una región históricamente postergada. Históricamente postergada. No es como le escuché hace unos días a algunos periodistas de canales limeños decir de que, bueno, los puneños tienen razón de indignarse porque estos últimos 10 años no se les ha cumplido. No, no son 10 años, no son 3, 4 gestiones, es toda la vida republicana y más antes inclusive. Es un pueblo postergado desde siempre. Tenemos un índice de pobreza del 43% en la región Puno. Estamos encabezando los índices de pobreza del país. Tenemos el 70% de nuestros niños que nacen y sufren de anemia, 70%. Hay madres que están embarazadas de niños ya anémicos. Solo el 1.4% de los centros poblados de la región Puno cuenta con todos los servicios básicos que debe contar una persona para tener calidad mínima de vida. Esos índices, querido Lucho, son un testimonio, no mío, lo dice el INEI, lo dice la ENAO. Son índices que espantan, Luis. ¿Cómo queremos que la población puneña entienda y reciba de buenas a primeras un gobierno por el que ellos no han votado? No olvidemos que el puneño, las puneñas, eligieron una persona de rasgos similares a él y confiaron mucho su votación, por eso obtuvo la alta votación que tuvo en la región Puno. Pero se sintieron defraudados, traicionados, obviamente. No solo por Castillo, ¿no? Sino que ahora ya pues les han matado hermanos, los han asesinado. Entonces, ¿cómo van a aceptar ellos un gobierno así? Para terminar, Rolando, ¿ves alguna salida de esta crisis? Nosotros, desde los esfuerzos que hacemos entre algunos profesionales en el tema siempre, o desde la política, vemos como única solución, y el pueblo aymara históricamente es rebelde, resistente, persistente. Esto no va a cambiar de parecer. Solo la renuncia de la señora Dina Boluarte, y a través de ello
buscar el adelanto de elecciones en el Congreso, porque de otra forma el Congreso no le va a dar la gana de adelantar o buscar el adelanto de elecciones. Solo la renuncia de la señora Dina Boluarte y sobre todo el clamor del pueblo puneño en estos días es que la señora Dina Boluarte, el señor Otárola y el gabinete en pleno reconozcan que hay errores políticos, reconozcan que hay responsables políticos que tienen que pagar por estos hechos y sobre todo algo que piden a gritos, que se disculpen de la población puneña, porque no, seguramente habrá infiltrados, seguramente habrá de todo, pero no toda la población es pues terrorista o mantenida o vagos que están haciendo paralización porque se les da la gana. No, no es así. El nivel de indignación continuará creciendo y se ve la disputa en las calles permanentemente, pero la exigencia es esa. Y las salidas más rápidas son desmilitarizar la región Puno. No podemos sentarnos a negociar con 2 fusiles al costado. Es imposible. ¿Cómo pretenden que los dirigentes no se escondan si están amenazándolos con detenerlos permanentemente apenas se sienten en una mesa de negociación? Hay que desmilitarizar la región. Hay que dar muestras, hay que dar señales de querer dialogar. La señora Boluarte hasta ahora no ha dicho, ha asumido alguna culpa, ni una disculpa. A los soldaditos muertos en el río los han enterrado como cualquier ciudadano. No ha habido honores militares como corresponde. Siquiera eso no ha habido. Entonces, la indignación del pueblo puneño seguirá siendo grande y las salidas están ya establecidas y seguirán siendo las mismas. Muchas gracias, Rolando Catacora. Como dijimos al inicio, él es un economista, investigador, analista político también, que ha tenido a bien acompañarnos para entender un poco más estos hechos que hemos visto lamentables, ¿no? Recientemente en la región Puno, en esta zona de Ilave y Juli, ¿no? Con el fallecimiento penoso, lamentable de estos jóvenes, estos jovencitos, ¿no? Porque realmente chicos de 22 años, 24 años, que han fallecido en estas circunstancias tan absurdas, tan lamentables, ¿no? Añadiendo más, ¿no? A todos los fallecidos que ya ha traído este régimen con su represión brutal. Te agradecemos muchísimo, Rolando, por tu tiempo y vamos a... Sí, brevísima, porfa, porque tenemos que entrar a la otra parte. Sí. Solamente sobre el llamado presentación del programa con Punche Puno. Todos estos proyectos mencionados por el programa con Punche Puno, hay que decirlo bien claro, ¿no? Yo lo digo porque estoy metido en este asunto de los proyectos, y son proyectos trabados desde hace años. La carretera Checa-Mazocruz es justamente de Ilave. En el gobierno de Vizcarra es que se ha tratado de impulsar esta carretera y se ha paralizado. El hospital de Puno, igual, paralizado. El proyecto de los PETARS, igual, en arbitraje. Son obras y proyectos que están paralizados por el mismo centralismo burocrático del gobierno. Es simplemente eso, y aquí el pueblo lo sabe perfectamente. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Laura. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias, Rolando. Nos vemos pronto. Laura, que nos haya aclarado un poco el panorama. Listo. Gente, estamos en este momento ya con la congresista Susel Paredes. Nos acompaña esta noche. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Lucho. Aquí a disposición de sus preguntas y comentarios. Empezamos. Bien, un gusto tenerte, Susel, con nosotros en este espacio que se está haciendo en esta transmisión especial, ¿no? Desde los portales No a Keiko, La Salita del Zinc y Comunicambio, es una transmisión especial. Y tenerte en este programa con nosotros, por supuesto, que te has dado el tiempo. La primera pregunta, porque queríamos entrar contigo a analizar un poco la cosa política y estas declaraciones, lo que pasa en el Congreso y también lo de este señor Becerra en el Minedo, pero antes de eso, mira, queríamos preguntarte de todas maneras también tu opinión sobre estos sucesos de Puno y lo que hemos visto con esta disputa narrativas, ¿no? Sobre un hecho tan penoso, tan lamentable como la muerte de estos jóvenes. ¿Qué opinión te merece a ti estos hechos recientes, lo que ocurrió en Puno y con el fallecimiento de estos jóvenes militares? Bueno, profundo dolor, ¿no? Porque hay 5 madres más que han perdido a sus hijos y eso es un dolor inenarrable, ¿no? Entonces, son 5 muertes más, ya son 65 con estas y no hay voluntad de parte del
de la presidenta para renunciar. Creo que no va a renunciar porque perdería su inmunidad y se enfrentaría a procesos penales complicados para ella. Luego, el Congreso no le he visto en la mañana en la Comisión de Constitución ninguna voluntad de adelanto de elecciones. Y, mientras tanto, nuestros hermanos, nuestros compatriotas mueren de esta forma. Lo de los soldados de Puno no tiene perdón. Y lo que me indigna es que encima han estado mandando videos que no corresponden al punto, han estado haciendo unas entrevistas falsas a los propios soldados para decir que 900 personas los estaban apedreando cuando cruzaban el río. O sea, encima mintiendo, ¿no? Entonces, es terrible, y acá tienen que renunciar los responsables políticos, el ministro de Defensa, y yo he firmado la interpelación por Otárola y por el ministro, porque fue ministro de Defensa con los muertos de Ayacucho, y contra el ministro del Interior. Pero ahora este ministro de Defensa es el responsable de estas muertes. Cuando unos niños mueren en un hospital porque está contaminado un espacio, la ministra de Salud no hubiera durado ni 2 horas. Pero ¿qué cosa está pasando ahora? Que no hay responsables políticos de la muerte de nada. Y ahora encima Otárola dice que él no tiene ningún conocimiento de nada, que él no dio ninguna orden y que todo es un tema de los militares. En cualquier momento, estas alianzas precarias basadas solo en intereses se pueden romper, ¿eh? Y así como la sostienen a Dina, así le sueltan la mano y se acaba la fiesta. Entonces, la verdad que la crisis se agudiza, pero en esta ocasión, de verdad tienen que responder los responsables operativos, pero políticamente, y esto está repitiéndose, los ministros no asumen su responsabilidad política. Eso es lo que yo estoy viendo en estos días, ¿no? Sí, efectivamente es terrible lo que dices, Susel, esta lavada de manos, ¿no? Es brutal y repudiable. Vamos a poner un video justamente para que luego de eso, Laura, tú entres ya con todo a este tema que nos interesa conversar con Susel. ¿Tenemos el video ya en línea, por favor? Tenemos que escucharlo de todas maneras nuevamente. Ay, el del ministro. Ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas críticas a estas madres? Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos. A ese extremo de manipulación podemos llegar. Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo a sus niños al peligro. ¿Hay manipulación? ¿Habría ahí manipulación? Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara. Susel, ¿qué opinión te merece esos lamentables comentarios del ministro de Educación? Bueno, repudiable, porque en el Perú la educación debe ser intercultural, ¿no? De hecho, hay maestros bilingües interculturales, y quienes amamos a nuestra patria sabemos que las mujeres andinas llevan a sus hijos en la espalda a todos lados. A la chacra, a comprar, a vender, a visitar a sus familiares. ¿Qué le pasa a este ministro? ¿No entiende o piensa que las mujeres que llevan a sus hijos lo hacen porque no quieren dejarlas con sus nanas? O sea, ¿qué tal clase de animal es este ministro para expresarse así de unas mujeres y sus costumbres ancestrales, que es llevar en sus yiyas a sus bebés? Y además,
¿Por qué tiene que ser un peligro protestar? Protestar es un derecho, y un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Así es que, ¿cuál es el problema que una madre vaya con su hijo a protestar? O sea, él de plano ya reconoce que van a atacar a quienes se manifiesten. Y bueno, de hecho pasó, ¿no? De hecho, lanzaron la bomba lacrimógena a esta mujer con los brazos abiertos y su hijo en la espalda. Entonces, yo mañana voy a alcanzar por escrito, no voy a ir a pedirles la firma de uno en uno, voy a alcanzar por escrito una propuesta de moción de interpelación contra este ser bárbaro, digo bárbaro en el sentido sin romanizar, porque de verdad lo que ha dicho es una cosa increíble, ¿no? Salvaje, una barbaridad. Y nada más y nada menos que además lleva la cartera de educación, lo que como varios periodistas, ¿no? Colegas han dicho, alternativos por supuesto, ¿no? Es el señor que tiene a cargo la cartera tan importante, ¿no? Que es la de educación, lo que revela realmente no solo quién es este personaje, que ya sabemos un poco sus antecedentes también, ¿no? Sino cómo ve la sociedad, la gestión, digamos, pública, la señora Dina Boluarte, ¿no? Es decir, entender que un personaje de esta calaña, con esta mirada de la sociedad peruana, de la mujer peruana, ¿no? Justo que estamos horas previas al 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que tenga una declaración tan desubicada como esta, dice mucho, ¿no? No solo del personaje, sino también de la misma presidenta y de la gestión y cómo está mirando a la sociedad peruana. Susel, sobre esto mismo, tú, en lo que tú has estado señalando, lo que hemos visto hace un momento con Rolando sobre el tema de Puno, hay acá un tema que está saliendo tan a flote que tiene que ver con el racismo también, ¿no? Que es un elemento tan transversal en la sociedad peruana. ¿Tú cómo encuentras este componente? No solo en lo que ha dicho ese señor Becerra, sino en general, ¿no? En la manera en que este gobierno está actuando y creo que también parte del Congreso. No sé si tendrías que decir algo sobre eso también. Bueno, ¿qué te puedo decir? Espantada. Por ejemplo, cuando escucho a Lizarzauro, el congresista que fue elegido con 1.773 votos, más votos tiene una persona que gane en un condominio grande, porque 1.773 votos ha tenido este señor para sentarse en el Congreso gracias a la cifra repartidora. Entonces dijo que peruano era la papa, el oyuco, la oca, y que ese mantel de chifa que era la huifala importada, un desprecio a las diferencias culturales, porque yo creo que estamos aquí ante un tema muy grave, y es la cultura de la cancelación del que piensa distinto. Es decir, si tú piensas distinto, eres un tarado, eres un imbécil, un animal, un terrorista. Un terrorista. Entonces yo no tengo por qué hablar contigo, porque tú estás descalificado para hablar conmigo. Entonces eso es lo que nos está pasando ahora y no se puede dialogar así. En el Congreso hay momentos en que yo tengo que ponerme a ver, ¿sabes qué veo? Caballos. Pongo el Instagram y busco imágenes de caballos para ver algo que me calme de oír tantas atrocidades, ¿no? De verdad, se insultan. Y yo creo que la madre del problema está en que no nos consideramos iguales. O sea, hay un sector de la sociedad peruana que no ha cambiado nada desde la colonia y que considera que hay peruanos que no merecen ser tomados en cuenta y que hablan tonteras. Entonces, más bien, hay que ubicarlos. Pero no puede haber diálogo si yo no considero al otro como un igual que piensa distinto. Eso es lo que no pasa en la sociedad peruana. El que no es mi igual, entonces está descalificado para hablar conmigo. Y esa es una tragedia. Es una tragedia con la que conmemoramos 200 años de desigualdad, 200 años de diferencias en las que, ¿te imaginas? Dice que una mujer que lleva a su hijo en la espalda, porque es su costumbre llevar a todas partes a sus hijos en la espalda,
es menos que un animal. O sea, ¿qué diferencia a ese ministro del Izarzaburo y de un virrey? Nada. Ninguna. ¿Por qué? Porque no ha Usted, pasado nada en estos 200 años, porque hay peruanos que se creen los correctos, los superiores, y que los otros están equivocados, por lo tanto, no tengo nada que intercambiar. Susel, nos han tenido con la temática de, o siempre con los comentarios de que no somos dictadura todavía, ¿no? ¿Qué nos falta para ser dictadura? Porque, Susel, ya tenemos asesinatos de manifestantes y de personas ajenas a las manifestaciones. Tenemos asesinatos de niños, de menores de edad. Doctores han sido asesinados. Tenemos la limitación de la prensa en este momento. Tenemos la agresión hasta incluso de los brigadistas, que se supone que apoyan no solamente a los manifestantes, sino también a los policías. Muchas veces los hemos visto apoyarlos. ¿Qué nos falta? Porque ya incluso hemos visto persecución a ciertos medios alternativos. ¿Qué nos falta para que sea esto una dictadura, para poder llamarlo con todas sus letras dictadura? Que cierren el Congreso, que lo disuelvan y que cambien a los titulares de los órganos electorales. Eso tendrían que hacer entonces. Cerrar el Congreso, pero sabemos que el Congreso está con ella. No, yo no he dicho que tendrían que ser. Yo digo, mi opinión, para que sea una dictadura, tendría, o sea, por ejemplo, me tendrían que detener, perseguir, ¿no? Yo soy una opositora a este gobierno, se los digo en la cara todos los días. Y a mí no... En todo caso, sí. Sucede, en todo caso, ¿cómo calificas tú? El Congreso. Claro, ¿cómo caracterizas tú en todo caso, Susel, al actual gobierno? Como un gobierno autoritario, muy autoritario, y que está gobernando con el ejército hasta que el ejército quiera. Pero con las declaraciones de Otárola, las Fuerzas Armadas se pueden molestar. Ya ayer sacaron un comunicado y en cualquier momento pueden decir, ¿sabes qué? Ya, mira, tú ve cómo son las cosas. Porque la lavada de manos que ha hecho Otárola de su responsabilidad política, entregándole la responsabilidad a los comandos militares, es bien grave, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos ante un gobierno profundamente autoritario, ¿no? Susel, hay una pregunta del público que quiero plantearte, que Lucía nos ha planteado esta pregunta y que parece clave, muy, muy pertinente, gracias por esa pregunta, que es, ¿qué hacer con el TC? Tenemos ese Tribunal Constitucional que ya sabemos cómo ha sido formado, digamos, estos magistrados, que además están que varios analistas lo han dicho ya, ¿no? Emitiendo una serie de sentencias sumamente cuestionables, muy controversiales, ¿no? Perdonando deudas millonarias a empresas y dándole más potestades a este Congreso para que siga haciendo las suyas. ¿Qué hacer con este Tribunal Constitucional? ¿Podemos sobrevivir, digamos, a este TC? ¿Qué fórmula habría para salvarnos de esta? Coméntanos, por favor. Primero, recordar quién fue el presidente de la comisión congresal que eligió a este TC. Fue el congresista Balcázar, elegido por Perú Libre y ahora miembro de la bancada Perú Democrático. Y Balcázar, ¿no? Y otros congresistas de izquierda, o por lo menos de Perú Libre, porque a veces no parecen de izquierda, son los que convienen y acuerdan elegir este Tribunal Constitucional. Yo voté en contra. Inclusive, pedí la palabra, presenté una cuestión de orden, no nos dieron la palabra, no se deliberó. Lo que hizo Mari Carmen Alba fue simplemente poner al voto la propuesta de la Comisión de Selección del Tribunal Constitucional. No nos dejaron debatir. No pudimos argumentar que es la base
para lo que sirve un Congreso, porque si no, ya mejor solamente votamos nada más. Si no, se trata de argumentar por qué no podía ser esta señora del Opus Dei miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Y de cada uno ya tendríamos que hacer un programa. Pero yo sí responsabilizo a mis colegas de haber conformado esa comisión y de haber permitido que votemos sin deliberar. Inclusive hay una sentencia antigua del TC que señala que el fundamento del voto es la deliberación. Y gracias a una componente de los extremos es que tenemos este TC. Aquí Balcázar tiene que responder por lo que hizo en esa comisión. Y lo digo con mi dedo así, acusando. Porque no es que el TC haya aparecido, sino ha aparecido porque hubo una comisión y donde los extremos se juntaron para poner a esta gente en el Tribunal Constitucional, que nos va a obligar, y va a obligar a muchos ciudadanos y ciudadanas peruanas a tener que acudir a tribunales internacionales, porque en este TC no va a haber justicia. Sí, Laura, creo que había una noticia que querías comentar ahí, que nos han mandado. No sé si podrías comentarla, por favor, ahí, que parece que es una bomba de estas últimas que acaban de salir, una denuncia ahí seria. Nos dice que el congresista Cordero, John Tai y el congresista Moyano aparecen en conversaciones del operador del expresidente Castillo, conocido como El Español. Vinculan al congresista de Fuerza Popular con El Español, nos dice la noticia. ¿Ustedes saben quién es Cordero John Tai? Es hermano de la congresista María Cordero John Tai. Son dos hermanos fujimoristas. Este Cordero John Tai tiene un proceso por violencia familiar muy grave. Se hizo una denuncia hace unos meses. Y es un hombre callado, nunca habla y muy, muy cercano al presidente Fujimori, él y su hermana, ¿no? Es un caso en el que, ¿qué poder tendrán para que estén dos hermanos en una misma lista congresal? ¿Ah? Así es que no he leído la noticia todavía porque estoy aquí sentada en entrevistas desde las 7 de la noche. Ahí tenemos la noticia. Y a la congresista Moyano. Bueno, esto es muy grave. Esto es muy grave. Muy grave porque ¿estos qué serían? Los niños naranjas. ¿A cambio de qué han estado con el entorno del presidente Castillo? Bueno, tengo que leer y tengo que ver, pero escucha que en el Perú, en nuestro país querido, o sea, doy 3 entrevistas y ya sale una bomba. Así es, somos una maquinaria de producir noticias bomba. Susel, le quiero preguntar ya casi para ir cerrando, ya estamos casi para ir cerrando el programa, por algo que tiene que ver con las salidas, ¿no? Un poco ya tú dijiste cuál sería un escenario en que la crisis se profundice y que esto se convierta plenamente en una dictadura, ¿no? Pero la salida pareciera entrampada ahora, ¿no? Es decir, no se sabe bien, digamos, sabemos que el Congreso es una de las entidades del Estado más reprobadas por la población, creo que ya está por debajo del 6%, entonces su desaprobación es máxima. Pero el gobierno también tiene un gran rechazo y sin embargo se tiran la pelota y ninguno de los dos, digamos, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, que tienen en sus manos, digamos, las llaves para una posible salida, digamos, entre comillas, constitucional a esta crisis, no dan su brazo a torcer. Quiere decir que vamos a seguir todavía en este escenario. ¿Tú cómo ves las posibles salidas
o tú ya ves que esto no va a salir por una de las dos vías. Definitivamente pareciera que no va a ser así, porque ni Dina quiere renunciar ni el Congreso ha aprobado el adelanto. Mira, lo primero es que no hay que resignarse, ¿no? No podemos resignarnos, hay que insistir. Hay que insistir primero en el adelanto de elecciones. Yo espero que encontremos un punto medio, ya tal vez que no sea el 23, pero que sea el 24. Y en estos meses, lo más importante para mí es que si logramos un adelanto de elecciones, en ese adelanto de elecciones le entreguemos al pueblo, a la ciudadanía, algún mecanismo para controlarnos a nosotros los congresistas. Es que hacemos lo que nos da la gana. Tenemos inmunidad. Dicen que nos han quitado la inmunidad, pero no es verdad, porque igual tienen que hacernos un antejuicio para que nos lleven a la justicia ordinaria. Entonces, estamos protegidos. Tenemos una serie de derechos, de prerrogativas, de facultades, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esta desaprobación, que no es nueva, sino que viene de mucho tiempo atrás, porque no hay una forma en que el pueblo nos controle, nos despida, por ejemplo. Todo el mundo puede despedir a un trabajador por una causa justa. Si llega borracho, si no trabaja, si roba, ¿no es cierto? Le hacemos un proceso y se le despide. Entonces, ahí, por ejemplo, a pesar de mis diferencias con Adriana Tudela, yo estoy de acuerdo en la renovación por tercios o en la renovación por mitades. Es decir, a mitad de mandato, entonces, se consulta la ciudadanía para ver quién se queda y quién se va. Y con eso le podemos entregar a la gente algún mecanismo de control sobre nosotros. Si no, ¿quién garantiza que el próximo Congreso no tenga 6%? Nada, porque como hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, y lo que manda en el Congreso es la fuerza de los votos, ni la fuerza de la razón, ni la argumentación. Te digo, nos hemos votado por los candidatos al TC sin debatir, sin deliberar. Y la deliberación es estructuralmente lo que sostiene a tomar decisiones razonadas. Entonces yo creo que la gente necesita una herramienta de control. La otra, yo sé que tú conoces muy bien territorialmente a Lima, y yo pienso que tienen que hacerse 4 distritos electorales en Lima. Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, más los llamados balnearios del sur, porque ahora, por ejemplo, Pocusana tiene más de 50 asentamientos humanos. Entonces, necesitamos que nosotros, los representantes, las representantes, estemos más cerca de la gente, ¿no? Si la vez pasada vi, y casi todos los congresistas de Lima somos de Lima Centro. Entonces, ¿cómo está subrepresentado? Pues San Juan del Lurigancho, que tiene casi 1.400.000 habitantes. Entonces, debieran tener su representante y alguien que esté ahí en ese territorio y que conozca los problemas de regresar a tu casa a Caraballo a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, es bien importante esas dos cosas, ¿no? Para que, suponiendo que logramos un adelanto de elecciones, ya no el 23 o el 24, como va a haber tiempo, yo sí le voy a exigir y voy a responsabilizar a mis colegas si es que no logramos un mecanismo de control ciudadano de sus representantes y también de cercanía, especialmente en el departamento de Lima, donde la subrepresentación y la lejanía de los representados con sus representantes es inmensa. Lo hemos visto por la propia composición de los congresistas. Yo, de hecho, cuando fui elegida, vivía en Magdalena. ¿Ya? Entonces, eso tiene que corregirse. Tu micro, Laura, porfa, préndela. Sí, recién me doy cuenta. Habíamos escuchado por ahí que le estaban acusando que estaba usted atacando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cómo va eso? Cuéntenos.
No, yo no estoy atacando. Yo estoy defendiendo el derecho de la ciudadanía a saber que la Junta Nacional de Justicia investigue el tema de la destitución de la fiscal que estaba a cargo del caso de su hermana, que estaba acusada de presuntamente cobrar, que era jueza, de cobrar para liberar narcos, no presuntamente. Luego de cambiar al fiscal a cargo del complejísimo caso de los Sánchez Paredes, unos presuntos narcotraficantes. De desarticular el equipo de los Cuellos Blancos, que es la madre de las mafias del Poder Judicial y las fiscalías. Entonces, eso, y la cuarta cosa que le he pedido a la Junta Nacional de Justicia es que yo le he pedido a la SUNEDU las tesis de la fiscal de la Nación. Eso no es un ataque, es un derecho de nosotros los ciudadanos que nos enseñe su tesis. Entonces yo le escribí a la SUNEDU y la SUNEDU me dijo, como esa es una tesis de la época de la Asamblea Nacional de Rectores, el archivo de la Asamblea Nacional de Rectores lo tiene el Ministerio de Educación. Entonces ya se lo pedí al Ministerio de Educación, todavía no contesta, entonces le he dicho a la Junta Nacional de Justicia, oye, la fiscal de la Nación es fiscal de la Nación, entre otras cosas, por el mérito que le da el tener el grado de magíster y el grado de doctora. Ahora me ha mandado una carta notarial a las peruanas porque me ha dicho que le he hecho un daño reputacional a su universidad porque dije no quiero pensar que la conducta de la fiscal sea producto de su educación en alas peruanas. Entonces ya me ha mandado una... Entonces le voy a mandar, mañana le voy a contestar y le voy a decir, yo he dicho que no quiero pensarlo, pero además, si me lo quiere demostrar, que me dé copias de las tesis, para que me demuestre el académico y la rigurosidad con la que... Claro, y todo el Perú quiere ver eso, todo el Perú quiere ver eso. Definitivamente. Un hashtag que diga quiero leer la tesis de la fiscal. Hecho, lo hacemos, definitivamente. Claro. Está buena la idea, la iniciativa. Sí. De la fiscal. ¿Quién es la fiscal? La titular de la acción penal, la garante de los derechos humanos. ¿Cómo no vamos a tener derecho de leer su tesis doctoral? Claro. Susel, para cerrar ya, las mujeres peruanas en todas estas manifestaciones, estudiantes incluidas de San Marcos, recordemos lo que pasaron cuando las detuvieron, las madres, lo que han sufrido todos estos días, vemos nuevamente lo de las mamitas aymaras que han sufrido también el disparo de bombas lacrimógenas muy cerca a su cuerpo. Sabemos el maltrato que continúan ejerciendo los policías. El día de mañana, ¿cómo conmemoraremos un Día de la Mujer en el Perú después de todo lo que ha pasado en estas manifestaciones? Mira, ¿qué le puedo decir por el Día de la Mujer? Solo solidarizarme con el dolor de las 68 madres que han perdido a sus hijos. Eso es lo que hay mañana. 68 madres llorando. Hijos soldados, manifestantes. Mañana no hay nada que celebrar ni conmemorar. Mañana es un día de dolor porque hay 68 mujeres llorando la pérdida de sus hijos. Y eso es indignante. Eso no ha tenido que pasar. Entonces, mañana voy a estar en ATE con unas mujeres trans que además están siendo víctimas de crímenes de odio permanentemente. Voy a estar con las mujeres chipivas también en la tarde. Pero es una situación muy complicada, ¿no? La que estamos viviendo las mujeres. Se burlan de nosotros en los programas. Y hay una congresista un poco más simpática, la hace empatía por las puras. Entonces, de verdad que
que es un día, mañana va a ser un día triste, en el Día de la Mujer. Mi pensamiento está en esas madres, mira, porque ¿cómo será el dolor de perder un hijo que ni siquiera existe una palabra para nombrarlo? Porque tú puedes ser huérfana, puedes ser no viuda, pero ¿cómo se llama a una mujer que pierde un hijo? No tiene nombre eso. Entonces Claro eso que es lo que puedo decir. Y este gobierno tiene sumidas en el dolor a 68 madres. Gracias. Así es, Ucel, Gracias, creo que congresista. tus palabras son bastante claras. Ese es un dolor indescriptible. Efectivamente, el 8 de marzo, pues, no es como algunos creen, ¿no? Que son estos días comerciales, un día para el descanso simplemente, o para dar una flor, ¿no? Es un día de conmemorar un día histórico, internacional, de unas luchas que tienen más vigencia que nunca hoy día, y que lamentablemente en nuestro país, como bien has dicho, no hay nada que celebrar, sino lamentar por la pérdida de vidas humanas en esta represión indiscriminada. Te agradecemos muchísimo, Susel, por el tiempo que nos has dado en este programa especial de Política DM. Un gusto tenerte y esperamos tenerte nuevamente con nosotros y con nosotras, por supuesto. Porque hemos podido reflexionar en conjunto y con las preguntas también tan interesantes que nos han hecho. Muchas gracias y espero que me vuelvan a invitar en una próxima oportunidad. Claro que sí. Un abrazo, Susel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así estamos llegando ya al final. Laura, tu despedida, por favor. Así es, ha sido un gusto estar todo este momento, ya no sé ni qué tiempo hemos ido, pero ha estado muy interesante. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por estar constantemente con nosotros. Es un gusto para nosotros, ustedes nos siguen incentivando a continuar este activismo que tenemos en la salita del CIN, en Nueva Keiko, en Comunicambio. Entonces, continuamos por ustedes. Muchas gracias y nada, pues Laura Burgos desde la salita del CIN, muchas gracias por todo y chau chau. Gracias, Laura. Y bueno, conmigo, Luis Gárate de Comunicambio, agradecerles por la sintonía. Ha sido un programa sumamente interesante. Pedir las disculpas por la falla técnica, pero al final pudimos ahí restablecer la conexión con las páginas. Y vamos a perfeccionar eso, por supuesto, para la próxima emisión. Así que nos vemos ya en la próxima emisión de Política DM, siempre por los canales que hemos mencionado. No se olviden, sintonicen Nueva Keiko, Salita del CIN y Comunicambio en Política DM. Nos vemos. Chao. Chao, chao, gente.